El domingo 17 de diciembre va a ser el tan esperado por algunos plebiscito para el proceso constitucional, pero justo recordemos que ese domingo va a ser prácticamente una semana antes de Navidad y corresponde que el comercio esté cerrado. ¿Qué pasa con esta medida? ¿Qué tanto impacto puede tener? Desde los gremios del comercio han pedido justamente una excepción porque, bueno, estaríamos hablando de una de las fechas más relevantes del año para ellos. Vamos a estar conversando de esta solicitud, de cómo van y cuáles también pueden ser los efectos que se generen con María Soledad Correa, directora ejecutiva de Chile Converge. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, 17 de diciembre, el domingo previo a Navidad. ¿Cómo ven ustedes esta necesidad, o sea, esta obligación de que cierre el comercio? Ustedes han solicitado que esto no sea así. Sí, nosotros lo vemos como algo súper complicado. Hemos tenido un año difícil, especialmente para las MIPYMES, que son las empresas con las que nosotros trabajamos. Nosotros en Chile Converge somos una organización que acompaña y apoya a las MIPYMES, por lo tanto vemos día a día qué es lo que está pasando con estas empresas y cómo están viéndose afectadas por todo lo que ocurre en general en el entorno económico del país. Y este año ha sido difícil, el próximo año se ve difícil también, y la fecha clave para cualquier empresa que tenga una parte de comercio es Navidad. Ahí se genera la mayor parte de las ventas del año. Y ese fin de semana antes de Navidad es clave para cualquier empresa grande o pequeña que tenga que vea su ingreso a través de las ventas. Por lo tanto, vemos súper importante que se pueda de alguna forma flexibilizar o facilitar para que el comercio pueda ocurrir ese día y de esa manera no se vean tan impactados, sobre todo lo que a nosotros más nos influye, que son los pequeños y medianos empresarios. ¿Han tenido contacto con autoridades, con alguien que eventualmente pudiera hacer algo para cambiar esto? Bueno, nosotros hemos estado haciendo este llamado a través de los medios y en general no ha habido mucha respuesta. O sea, el ministro ya dijo que como es un tema de ley es difícil de modificar, pero creemos que todavía estamos a tiempo y que todavía hay algo que se puede hacer y que por lo tanto estamos nuevamente levantando el tema. Nosotros ya llevamos 4 meses hablando de esto y ojalá se pueda llegar a alguna alternativa o solución para que este tipo de empresas que al final generan más del 60% de los puestos de trabajo, tienen un impacto súper importante en la sociedad y muchas de los MIPYMES ven la mejor alternativa tanto en Navidad, o sea, por una parte en Navidad, pero también ellos dependen de lo que son las ferias navideñas, lo que pueden hacer en los espacios que les prestan los malls, etcétera. Por lo tanto, ojalá se pueda hacer algo. ¿Ustedes han podido cuantificar, más o menos dimensionar cuál es el impacto que podría tener cerrar un domingo previo a Navidad? Bueno, nosotros hicimos una consulta a nuestros microemprendedores. Participaron más de 600 entre pequeños y medianos emprendedores. Y ellos nos dijeron que o sea, al menos el 60% de sus ventas se realizan ese fin de semana anterior a la Navidad. Por lo tanto, vemos que ahí es algo muy importante y relevante que podamos hacer. O sea, ese 17 de diciembre con el comercio cerrado y sobre todo dado el año que hemos tenido. O sea, tal vez si hubiera sido un año increíble, uno diría, bueno, se va a solucionar, pero no es lo que hemos estado viendo. O sea, las cifras no son las más alentadoras y por eso creemos que es importante hacer algo. Bueno, pues volvamos a eso. De hecho, las cifras del retail, comercio en general, han sido bastante malas, al menos los que tenemos preliminarmente. Se esperaba que este año pudiera haber un repunte, cosa que no ha ocurrido. Y las expectativas para el próximo, no sé tampoco cómo las están manejando ustedes, pero ¿cómo podrían calificar este año? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tenían y si se han cumplido o no? Para 2023, después hablemos del próximo. Sí, ha sido un año difícil, o sea, sobre todo para las pymes, que es lo que nosotros, con los que nosotros trabajamos, se han visto súper impactadas tanto por el lado de como un poco la contracción económica, o sea, ha habido menos ventas, y también porque en el fondo la inflación, cuando hablamos de empresas en que su margen o su utilidad es muy chiquitita, la inflación, la subida de los precios de sus insumos, de sus proveedores, les impactan de manera muy importante. Entonces eso es lo que nosotros hemos visto, pero y un poco adelantándome cómo se ve el 2024, los emprendedores siempre son optimistas y eso es una de las características que tienen. Entonces, si bien ha sido un año difícil, racionalmente saben que el próximo es probable que sea difícil, igual están súper optimistas y creen que el próximo año puede ser mejor para sus negocios. Ahora, ¿en base a qué se hacen estas proyecciones de mejoría? Más allá, No, obviamente, esto es de más, que el es lo que optimismo. dicen los emprendedores, o sea, ellos saben, o sea, racionalmente y cuando uno ve
las expectativas económicas y las cifras de crecimiento, no se ve un año mejor. O sea, claramente vamos a seguir en tiempos difíciles, pero los emprendedores son optimistas y yo creo que eso también es lo que saca adelante a nuestro país. Aquí hay harto optimismo y harto compromiso por salir adelante. Si miramos la inflación, claramente ha convergido, ha ido bajando de una forma muy, muy relevante, pero hay cosas que ya quedan instaladas, hay alzas de precios que ya quedaron, más allá de que la inflación retroceda, esos precios y esos costos no vuelven atrás. Entonces, ¿cómo Claro. se lidia con eso? Que ya en el fondo es una alza estructural. Sí, sí, bueno, lo que nos han dicho los emprendedores es que ellos también se han visto como obligados a subir sus precios. Y eso al final es como que o uno se acostumbra a que el precio va a ser más alto o impacta en que hay menos ventas. Entonces, ahí hay un tema que hay que ir viendo cómo se maneja el próximo año, porque de alguna forma hay que volver a reactivarse y hay que volver a generar empleo, que al final es lo clave para el desarrollo del país. Si tuvieran que definir cómo ha ido mutando, bueno, desde la pandemia, que generó muchos impactos que todavía no hemos sido capaces de remontar del todo, ¿cómo ve usted el sector? ¿Cómo lo ve en términos de empleo, en términos de estabilidad? Otros problemas que hemos visto también que se han ido incrementando son los relacionados al comercio ambulante, por ejemplo. ¿Cómo ve usted si tuviera que hacer una radiografía del sector, sobre todo las pymes? Bueno, en general en las pymes hay datos que son clave. Por ejemplo, la mitad de las pymes no están formalizadas. Ahí vemos todo el tema del comercio ambulante y todo lo que eso impacta, que en el fondo la informalidad genera empleos informales, genera inseguridad en las personas que están empleadas en este sentido y también no hay pago de impuestos, entonces también hay un impacto como en la parte tributaria y en los ingresos que puede generar el Estado. Entonces, eso es un tema clave que es importante dar a conocer. Nosotros, eso es como nuestro propósito, es informar, capacitar y todo eso, porque es clave que las pymes se puedan formalizar, que puedan estar en el sistema formal y de esa manera recibir todos los beneficios que eso implica y también darle seguridad a las personas que están trabajando con ellos. Eso es un tema súper importante en el sector. Por otra parte, es un sector que es súper sensible a los cambios económicos. O sea, lo vimos en el estallido social, que un impacto súper negativo en las pymes. Después vimos que en la pandemia surgían muchas oportunidades y por lo tanto hubo muchos nuevos emprendimientos que surgieron en pandemia. O sea, nosotros que conversamos frecuentemente con nuestros emprendedores, muchos desde que se vieron obligados porque perdieron sus puestos de trabajo como empleados y otros porque vieron oportunidades en que había ciertos nichos que no estaban siendo trabajados o explotados y por lo tanto además vino todo el boom del comercio electrónico y todas las posibilidades que eso entrega. Entonces ahí vimos también nuevas oportunidades que surgieron a raíz de la pandemia. Y todavía, como tú dices, estamos analizando cuáles han sido los reales efectos sobre esto, porque viene toda la parte del teletrabajo, de que, no sé, pues muchas veces se vuelve más difícil conseguir gente que quiera trabajar, no sé, de manera presencial, y así hay distintos efectos que se están viendo y que todavía tenemos que analizar y ver cómo van a impactar en el futuro. Hemos tenido varias legislaciones que también obviamente impactan a todos los sectores. De forma laboral, por ejemplo, las 40 horas, la reforma de pensiones, si que eventualmente sale y hay que aportar por parte de los empleadores 6 puntos adicionales, entre varias otras cosas como la reforma tributaria. ¿Cómo ven ustedes el escenario legislativo? Bueno, en el tema de las pymes, y un poco como explicaba antes, el margen o la utilidad es mucho más acotado. Entonces, todas estas reformas tienen un impacto directo en la ganancia del emprendedor. También, por ejemplo, lo vimos en el tema del IVA a los servicios, que muchas pequeñas empresas tuvieron que empezar a hacerse cargo porque no podían cobrarle el IVA al cliente. Entonces, ahí también vemos un impacto y eso es algo que sentimos que muchas veces falta en el análisis de las propuestas y de las leyes es ver cómo esto va. Ahí está de vuelta. Ahí la tenemos de vuelta. Estamos conversando, la estamos escuchando atentamente cuando nos decía los impactos de las leyes. Sí. Bueno, lo que les decía, porque las leyes muchas veces no se analizan desde el punto de vista de las pequeñas empresas, que tienen estos márgenes mucho más reducidos y que por lo tanto el impacto es mucho más grande.
Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el IVA a los servicios, que muchas de estas empresas chiquititas que prestan servicios no han podido traspasárselo al cliente porque en el fondo el cliente no les compra si le suben el precio y han tenido que comérselo ellos. Y así nosotros creemos que siempre es importante hacer un llamado a la autoridad a que cuando se hagan legislaciones en materia económica también se considere cuál va a ser el impacto de la pyme y muchas veces es necesario como una adaptación en su aplicación para que las pequeñas empresas no se vean tan afectadas y podamos seguir fomentándolo y con eso fomentar el desarrollo tanto económico como social del país, porque son una fuente súper importante de empleo y de desarrollo social. O sea, sobre todo si son muchas legislaciones paralelas, porque quizá ninguna puede ser ya tan grave en sí misma, pero en la medida que se juntan varias y se Pero alzan la suma, demasiado los claro, costos. sí, pues y más en un entorno económico que no ha sido favorable en los últimos años, estos impactos son súper importantes para las pymes. ¿Pero hay algún otro tema que les preocupe, que estén mirando ustedes trabajando desde Teleconversa? Bueno, ahora estamos preocupados del tema de las elecciones y también, claro, de cómo va a ser el próximo año y qué es lo que les está faltando a las pymes, que un poco vemos en general falta de información y de análisis de los impactos y en eso estamos. Y también dándoles nuevas oportunidades para que puedan desarrollar su emprendimiento. Y así, no sé, por ejemplo, ahora que si bien tenemos todo este tema de feriados renunciables, nosotros tenemos por nuestra parte un catálogo de Navidad donde pueden postular las pymes, donde también queremos fomentar que las ventas que se hagan en Navidad sean a pequeños y medianos emprendedores y de esta manera potenciarlos y ayudarlos. Y también, no sé, pues estamos siempre buscando nuevas alternativas de apoyar y no solamente de criticar y de estar como viendo lo negativo, sino que buscando alternativas que nos permitan fomentar el emprendimiento en Chile, el desarrollo de las pymes, etcétera. También acabamos de lanzar un premio de emprendimiento orientado a los emprendedores que son del mundo técnico profesional, o sea, que hayan estudiado en institutos profesionales o centros de formación técnica, que hayan salido hace poco, que estén estudiando y que tengan un emprendimiento también para apoyarlos desde las capacitaciones, desde talleres y también con aportes económicos a los ganadores. Entonces sí estamos tomando también nuestra responsabilidad en esto, entregando apoyo, entregando acompañamiento. Nosotros tenemos una plataforma digital en que cualquier emprendedor de manera gratuita puede acceder y tomar mentorías, capacitarse, tomar cursos, participar de talleres, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, más que solamente estar buscando lo negativo, lo terrible, cómo va a venir el próximo año, es cómo nosotros podemos apoyar y acompañar a las pymes para que puedan desarrollarse de la mejor forma. A veces los problemas agobian, pero muchísimas gracias de todas maneras. Vamos a ver si hay algo que hacer respecto a el cierre del comercio el 17 de diciembre, tal como decía, una semana antes de Navidad. Llama la atención la cifra que usted da, 60% de las ventas se hacen justamente en ese fin de semana previo, así que es algo no menor de al menos estudiar. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros. Cualquier novedad en este tema la vamos a tener, por supuesto, aquí en emol.com.